En la novela no se incluye la policía u otras figuras autoritarias del gobierno, porque la autora podría haber decidido que no se necesitan figuras legales para intentar resolver problemas o para intentar enseñar lo que está pasando en la trama. La autora podría haber decidido eso por varios casos. Uno de los casos puede ser porque la autora incluyó el personaje de Mamá Elena. Mamá Elena es una figura que tiene la mayor cantidad de autoridad en el cuento y ella es la que decide lo que pasa en la casa. Por ejemplo, cuando le dijo a Tita que no se podía casar con Pedro y que este iba a ser lo que iba a pasar, sí, tú no opinas nada y se acabó, como dice aquí. Ella le controla completamente la vida a Tita y al resto de la familia. Es como la ley, crea reglas que las hijas tienen que seguir. Y todo lo que dice Mamá Elena es la manera que tiene que ser. Ella es el gobierno o la autoridad que le controla a todo el mundo. Así que por este caso la autora igual podría haber decidido que no necesita incluir las figuras legales. Y ya diciendo esto, tampoco había ningún tipo de caso que se tendría que necesitar a una policía u otra figura, porque todos los problemas que había en la casa son problemas internos, no son problemas ilegales o ningún tipo de problema que se tiene que resolver con un juicio o con otro tipo de manera de resolver un problema. Son problemas entre ellos, es un problema entre mamá Elena y Tita o Tita y Pedro o entre las hermanas. Así que no hay razón por tener una figura. Los revolucionarios también no se ven mucho en el cuento, pero sí se ve con Gertrudis, cuando se va en el caballo con el revolucionario, se va desnuda. Y ella es más como un símbolo de libertad. Ella no es nada como su madre, se va como siempre está yendo contra su madre o siempre está cuando se fue con el hombre en el caballo. Se revela, ella es la rebeldía. Cuando se va con el hombre en el caballo, desaparece y va trabajando en un prostíbulo y ya se convierte en revolucionaria. Ella desde el principio de su vida fue un símbolo de la libertad, porque ella nació de una relación que tuvo mamá Elena mientras ella estaba casada con Juan de la Garza. Así que mamá Elena cambió completamente desde el matrimonio a la vida que tiene ahora, porque antes era muy libre y antes como que tenía un novio cuando estaba casada y de ese novio tuvo a una hija que fue Gertrudis. Así que Gertrudis es más, aunque no se ve los revolucionarios, es más un símbolo de la libertad y no es nada como su madre. Ya diciendo esto, la autora no vio la necesidad de tener una figura autoritaria o figuras autoritarias legales, ya que tenía a mamá Elena para decir cómo tiene que estar todo. Ella ponía todo en orden y se encargaba de todo y les dice a todas lo que tiene que hacer, igual como lo diría un policía u otra figura legal. En el cuento se ve los dos lados, se ve el lado de la libertad y se ve el lado tradicional. Mamá Elena es el lado tradicional y Gertrudis no. Gertrudis es muy libre y no tiene nada que ver con su madre. Mamá Elena oprime a sus hijas igual que lo que haría un gobierno. La mayor razón porque la autora no vio ninguna necesidad de tener una figura es porque ya tenía las figuras necesarias para enseñar el punto que tiene y para que la trama funcione de la manera que funcionó. En esta novela, la mujer demuestra su soberanía sobre el género opuesto y su deseo por confrontar la opresión que la rodea. Los personajes de la novela de género femenino representan asimismo la diversidad de mujeres que existían en la época de la Revolución Mexicana, en la que los revolucionarios alborotaron la situación civil, como mi compañera ha explicado previamente. Primero he de mencionar a la madre Mamá Elena, quien en su caso no solo representa la situación de la mujer, sino el gobierno. La autora la posiciona sin marido para enfatizar el poder matriarcal que representa a ella incluso sobre los hombres que sí son mencionados, así como en esta cita. Realmente era difícil sostener la mirada de Mamá Elena hasta para un capitán. Tenía algo que atemorizaba, el efecto que provocaba en quienes la recibían era de un temor indescriptible. Se sentían enjuiciados y sentenciados por faltas cometidas,
caía un oprecio de un miedo pueril a la autoridad materna. Mama Elena se representa como una mujer mala y opresiva, quien no tiene sentimientos, y el autor entona esa personalidad por las descripciones que Tita da de su propia madre. Así, el autor busca que el lector crezca odiándola sin comprender el pasado que causó esa personalidad. Como se revela tras su muerte más adelante en la novela, ella como mujer sufrió mucho, dado a que de joven se enamoró de un hombre a quien sus padres no aceptaron. Ella vivió un amor que se volvió prohibido y secreto, de que inclusive se engendró de su primera hija, Gertrudis. Por esa situación, ella se desarrolló como una mujer quien guarda sus sentimientos y finge ser quien no es en realidad. Lo único que sabe plenamente es el deber de seguir las normas sociales así como sus padres le habían enseñado. Así como en la siguiente cita. En la familia de la Garza se podían perdonar algunas cosas, pero nunca la desobediencia ni el cuestionamiento de las actitudes de los padres. Así es como ella educó a sus hijas haciéndose cargo de que se mantuvieran dentro de lo que la sociedad esperaba de una familia para evitar que otras personas la juzgaran a ella. Así era el gobierno mexicano. Se quería mantener la estructura del tiempo del gobierno sin querer modernizar las normas acorde a la situación de la época, y por esa resistencia es por la que el pueblo luchaba en la Revolución Mexicana. La tradición que se ve más marcada en la novela es la que la hija menor no pueda casarse y tenga que cuidar de su madre hasta la muerte de la misma, y por esta se desarrolla la trama principal de la historia. Tita, la hija menor de la familia de la Garza, es la representación de la situación de las mujeres en el siglo XIX en México, reprimida por el gobierno, que en este caso se figura en su madre. Tita vive bajo la depresión de no poder contraer matrimonio al mismo tiempo que bajo el temor ante su madre. Se menciona dentro del realismo mágico el hecho de que la niña nació llorando por saber el destino que ella guardaba. Asimismo, creció excluida de las actividades de sus hermanas, mientras crecía en la cocina bajo el cuidado de Nacha, la sirvienta. Por su infancia junto a la cocina, la comida es el medio por el cual ella se relaciona y demuestra sus sentimientos. Nacha parece ser la única mujer que comprende a Tita, y es un personaje a quien la autora posiciona para que el lector entienda el punto de vista opuesto al de Mama Elena, el mismo punto de vista que la autora sugiere al lector que sería el indicado para el gobierno mexicano del tiempo. Igualmente se puede interpretar de la otra sirvienta, Chencha. El problema de la tradición familiar no se figura sino hasta que Tita se enamora de Pedro y le niegan el casamiento. Pareciera que ella, aunque haya crecido sabiendo que no podía casarse, aún tiene la esperanza en que la madre cambiara de parecer en el momento que de verdad sucediera. Y esto demuestra la esperanza que tenía el pueblo mexicano ante el cambio en el gobierno. Al no ser la reacción de la madre la que esperaba a Tita, el ver la resistencia ante el cambio, ella empieza a rebelarse cada vez más, siendo un cambio progresivo por el que el doctor nota la intensidad del final de la historia. Tita al mismo tiempo contrasta la personalidad de Rosaura, quien sigue las normas sociales y por lo mismo es la favorita de su madre. Aunque ella ha hecho todo lo que se le ha ordenado, se desarrolla con un gran remordimiento por robarle el novio a su hermana. Al igual que su casamiento es triste y su primer hijo muere, su vida muestra poca alegría, dado a que nada de lo que hace en su vida lo escoge por sí mismo, y se preocupa en extremo por la opinión de la sociedad. Asimismo, envuelta en ese remordimiento, muere apestosa e infeliz. Así como en estas citas, no sabría cómo reaccionar al que dirán si Pedro le abandonaba, no le resistiría. Y Rosaura, a causa de grandes problemas digestivos, había muerto de la manera en que murió. Gertrudis, por el otro lado, se desarrolla siguiendo sus sentimientos y sus impulsos pasionales. Por sus elecciones, ella vive feliz junto a un hombre al que ama, en una posición de alto comando en el ejército. Ella es la prueba de que la libertad es la única manera de alcanzar la felicidad, y Tita la ve como una heroína, como en esta cita. Pedro y Tita se emocionarán hasta las lágrimas al ver a sus seres realizar el amor que para ellos estaba prohibido. Asimismo, se puede ver durante la obra, regresando al personaje de Tita, que mediante se va liberando de Mama Elena, ella empieza a alcanzar su verdadera felicidad, como en esta cita.
Y por primera vez Tita ya sostuvo firmemente la mirada y Mamá Elena retiró la suya. Había en la mirada de Tita una luz extraña, y con esto se rompió entre ellas el hasta entonces fuerte lazo de sangre y obediencia que las unía. También cuando le dice: cállate la boca, pues ¿quién te crees que eres? Y Tita responde: me creo lo que soy, una persona que tiene todo el derecho a vivir la vida como mejor le plazca. Con esto se puede resumir el punto de vista que la autora tiene de la situación de las mujeres. Se tiene muy marcado el hecho de que la mujer debe de escoger lo que quiere para sí misma. Con esto se puede decir que la autora está diciendo su punto de vista de la situación de la mujer, que uno tiene que escoger por sí mismo lo que a uno le complazca y que todo el mundo tiene la libertad para ser verdaderamente feliz. El género masculino es ilustrado de una manera sumamente peculiar en Como agua para chocolate. En esta novela, el hombre toma posiciones considerablemente relevantes en ámbitos sociales y familiares, ya que corresponden con la sociedad patriarcal durante la época de la Revolución Mexicana. La primera cita en la página 92 evidencia el poderío del hombre al presentar a Juan Alejandres como capitán de dichas fuerzas revolucionarias. Otra forma en la que se presenta el dominio del hombre es mediante su posición familiar. Si bien estos se encargan del cuidado de sus esposas, los hombres también son responsables por la fertilización de las mujeres. Pedro, hasta ese momento, comprendió que no podía rehusarse a realizar su labor de semental por más tiempo. En esta cita, Esquivel utiliza la bestialidad y el salvajismo del término semental para describir esta faceta de las labores masculinas. El uso de este término quizás pudo haber ofendido a los hombres de la época, ya que éste degrada su posición y critica su comportamiento. También es interesante ver cómo la autora presenta a un hombre que se siente forzado a cumplir con su cometido de semental, ya que no tiene más opción que llevar a cabo esta tarea. Esto se debe a que la sociedad opinaba que esto era lo correcto y lo que al hombre le correspondía hacer. Si bien los hombres tienen una gran influencia social en esta novela, es curioso cómo Esquivel constantemente ilustra a este género como inferior hacia la mujer, tomando esta oportunidad en varias ocasiones y de diferentes maneras. La razón por la cual la autora se esmera en dicha tarea es por complacer a su destinatario, las mujeres. Es fácil deducir que la audiencia a la que Esquivel se dirige es femenina, ya que el texto fue elaborado con el fin de presentar recetas de cocina en un formato mensual. La primera cita dice: realmente era difícil sostener la mirada de Mamá Elena, hasta para un capitán. Aquí lo notable es que el carácter de una mujer sobrepasa la autoridad de un capitán de guerra, exhibiendo la soberanía absoluta de Mamá Elena, la cual se expresa a través de la novela. Otro ejemplo es: después de muchos años de trabajo y estudio, regresaba al laboratorio convencido de que solo ahí encontraría lo último en medicina. En este extracto, John acepta la sabiduría de su abuela al buscar nuevos avances médicos en los remedios caseros y poco ortodoxos que ella solía preparar. El respeto que se le dan a los descubrimientos de luz del amanecer le brindan a la autoridad a la mujer y un cierto grado de dones científicos. Finalmente, la última cita dice: solo llegaba a los oídos de Tita el murmullo de las varoniles voces de Pedro y John. Sin embargo, alcanzaba a percibir en ellas un cierto tono de discusión. El tono que implica Esquivel hace referencia a una atmósfera de tensión y conflicto, creada, por supuesto, por el hombre. De esta manera, el lector deduce que el género masculino es la causa de los problemas en la sociedad y en la familia. Esta forma de capturar la esencia del hombre permite que el destinatario de Esquivel se sienta a gusto con su propio género y comprenda los atributos innatos de la mujer. El personaje de Treviño es un excelente ejemplo para comprender cómo Esquivel busca representar al hombre en su totalidad. Por medio de la sátira y las cualidades expuestas en este personaje, la autora también refleja su intención de otorgar valor al género femenino y manifestar el tema de la soberanía de la mujer frente a la opresión masculina. En la primera cita, en la página 196, Treviño es introducido como un servidor de Gertrudis. La alegoría a un perro guardián hace que este personaje sea visto como un animal o mascota, ridiculizando aún más su carácter. También se dice en la página 196 que Treviño era muy sentimental y cuando ella lo reprendía por algo le daba por la bebida. Esta descripción demuestra dos aspectos de dicho personaje. El primero es que Treviño es débil, haciéndolo sentimental y yendo contra los estereotipos de la masculinidad. Y el segundo aspecto se relaciona con una de las fallas del hombre, el alcoholismo. Este atributo parece caracterizarlo apropiadamente, ya que Treviño depende de esta sustancia para su bienestar psicológico. Las ideas presentadas mediante este personaje forman parte del perfil masculino. Asimismo, el hombre también se caracteriza por engañar a la mujer, lo cual nuevamente se exhibe en este personaje en la siguiente cita. Por la principal era que Treviño
Las trataba como damas, las hacía sentirse como reinas. Así se evidencian las cualidades que hacen del género masculino tan dañino para la sociedad y la integridad de la mujer. Como resultado, las mujeres que lean esta novela probablemente apoyen muchas de las ideas presentadas, particularmente si ellas son parte de una comunidad patriarcal. Por otro lado, los hombres probablemente sientan atacados y desean reivindicar su imagen. De una forma u otra, Esquivel hace clara su crítica hacia el género masculino, ya sea mediante símbolos, personajes o las escenas y lengua que emplea en su obra. En esta novela hay dos clases que se destacan, la clase alta y la clase baja. La clase baja es marginada en comparación con los otros grupos durante la época de la Guerra Civil Mexicana. Esta es la manera en que Laura Esquivel nos muestra que el control del gobierno y la supresión de las clases bajas está, y se puede decir que sigue siendo un problema, y como las tradiciones antiguas no han cambiado hasta la época en que se escribió esta obra. Dentro del contexto de la obra, la sociedad manipula y controla a la clase baja, así como mamá Elena usa y manipula a Nacha. Hacia el principio del libro vemos como Nacha es parte de la familia porque ha cuidado de Tita desde que era pequeña. Tita se lo pasaba la mayoría del tiempo con Nacha en la cocina. Mamá Elena no quería cuidar de su hija, entonces pagaba a una madre de clase baja para que cuidaran de sus hijas e hijos. Hacia el final, mamá Elena empieza a tratar a Nacha como una sirvienta, gritando y haciendo sentir que no representa nada para esa familia. Todo porque Tita está enamorada de Pedro, y como ya es mayor, mamá Elena no necesita a Nacha porque ella le podría estar metiendo pensamientos a Tita que podrían perjudicarle a mamá Elena. Esta foto es una de mamá Elena con Tita y Nacha. Es una escena en que ninguna se están hablando porque mamá Elena les acaba de gritar. En esta obra la mayoría de las clases bajas son sirvientas para el rancho. Nacha es un gran ejemplo de una sirvienta de mamá Elena que hacia el principio es fiel, pero poco a poco pierde su importancia en la familia. Tita no es parte de la clase baja, pero se puede decir que es tratada como parte de la clase baja porque está viviendo por las tradiciones de la época que imponen su madre, y esto le da poca libertad para hacer lo que ella quiere. El destinatario de Laura Esquivel que lee la obra puede ver claramente la situación de los sirvientes de la época en México. No tienen los derechos que al principio creen que tienen, como Nacha, como mamá Elena. Laura Esquivel quiere mostrar la autoridad de la clase alta hacia la clase baja y el poder que tienen para reprimir a la clase baja. Pero en esta obra la clase baja tiene más libertad en el sentido de vidas personales como el amor, que la clase alta no tiene. Se puede ver esto porque Tita no puede estar con el amor de su vida, y en cambio Chencha y Jesús están casados desde que se conocieron porque fue amor a primera vista. Esta cita nos muestra cómo actúa Chencha y la manera en que él habla sobre el matrimonio como algo superficial y no muy importante. Denota las diferentes clases desde un punto de vista educacional de una persona de clase baja. El Doctor y su familia son los únicos americanos representados en la obra. Laura Esquivel le da un papel importante al Dr. Brown porque tiene una conexión importante con Tita a través de la obra. Dr. Brown le pide la mano a Tita y está dispuesto a esperar hasta que tenga la libertad para poder casarse. Laura Esquivel hace esto para demostrar cuánto restricción tiene Tita cuando se trata de tener un hombre en su vida. En esta época los americanos no eran los mejores amigos de los mexicanos, pero estaban siempre en conflictos. Al tener al Dr. Brown también demuestra que mamá Elena prefiere que su hija esté con un americano que con Pedro, el hombre perfecto para Rosaura. La primera cita nos muestra una metáfora que representa el amor y pasión que tiene el Dr. Brown por Tita. En la está diciendo a Tita que se puede arreglar su situación y que él le podrá ayudar, no se tiene que preocupar. La segunda cita es una escena entre Dr. Brown y Tita y los sentimientos que hay entre los dos, mayoritariamente los que siente Dr. Brown. Menciona que la salva de una congelación, un símbolo que muestra que Tita está a punto de sufrir. El único comerciante que hay es el chino, que hace las conexiones entre los del sur y el norte durante la Revolución. En contexto, los comerciantes eran una gran parte de la cultura mexicana durante la Revolución. Fueron los que intercambian y transportan las necesidades que algunos no podían tener. Esta cita nos muestra cómo el chino es muy inteligente porque juega con el sistema. Vende mercancía en la capital y sacaba más dinero por ella cuando cambiaba el dinero en el norte. Vemos como en tiempos de revolución el comerciante sigue haciendo su negocio. En Como agua para chocolate los mulatos se mencionan brevemente, pero tiene
un gran efecto en la trama de la historia. De no ser porque a mamá Elena le negaron el casamiento con el amor de su vida, dado a su sangre mulata, ya hubiera tenido otra vista acerca del amor y quizá hubiera permitido que Tita siguiera a su corazón. Siendo el amor de mamá Elena el único mulato mencionado, se puede deducir que no había muchos en México en ese entonces, y por lo mismo se ve como un grupo de nivel bajo al cual se margina. También al describirse el hecho de que Gertrudis también tiene sangre mulata, se escurren las características de el amante de mamá Elena, un hombre de alma libre que sigue sus sentimientos. Por esta razón los mulatos no tienen mucha importancia en la obra y son los único grupo excluido.